la oferta de alojamiento, más un poquitito, si ustedes quieren llamarla turística, radicaba en Coyhaique, pero al interior eran todos alojamientos familiares, y que nacieron precisamente porque estas familias, a la medida que ya fueron desarrollándose, los niños crecieron, muchos se fueron, y los padres quedaron con casa. ¿Qué iban a hacer con las casas? Empezaron a dar alojamientos, pensiones, y por ahí empieza a aparecer, y ya tenían habían tenido un poco un ensayo, una premier, ¿cierto? Con la llegada, ¿cierto?, de la construcción de la carretera austral, pues mejoramiento. Entonces ahí ellos aprovechan a los trabajadores, darle alojamiento y darle comida. Y por ahí empiezan también a avanzar en el tema, ¿cierto?, del alojamiento. Bueno, yo estuve destinado en la oficina de Puerto Aguirre desde el año 1982 al 1985. En esa oportunidad nos tocaba llevar los guardaparques a la Laguna San Rafael. En San Rafael en esos años los guardaparques se hospedaban en el hotel. El hotel que fue construido para asuntos turísticos fue desvalijado anteriormente, de manera que la corporación hizo algunas mejoras para que se pudieran hospedar y tener los relevos de los guardaparques en esa oportunidad. Y ahí permanecían en actividades de control, vigilancia, para salvaguardar la fauna y la biodiversidad existente en el parque. Pero dado el reglamento y la forma de operar de CONAF, que estaba a cargo de los parques, costaba mucho que ellos permitieran el ingreso a los parques, porque obviamente, primero, no estaban muy habilitados, y segundo, todavía ellos no incorporaban el concepto de turismo a esos parques. Ustedes saben que la idea y el objetivo de CONAF era la preservación y el cuidado de las áreas protegidas. Por algo, mire, por algo todavía se llaman áreas silvestres protegidas, ¿cierto? Y por lo tanto, mediante una serie de convenios, de conversas con turismo y con otros, se empieza a permitir de a poco, ¿cierto?, el ingreso a los parques. El Parque Nacional Laguna San Rafael fue declarado primero Parque Nacional de Turismo, con una superficie bastante reducida. Posteriormente, en el año 1977, fue ampliada su superficie y cambiado de categoría también como Parque Nacional Laguna San Rafael. En esos años existían tres proyectos bastante ambiciosos. Uno era la apertura del Istmo de Oski, que era conectar la laguna con el río Negro San Tadeo, para que posteriormente ser dragado y permitiera la navegación desde Puerto Montt hacia Punta Arenas, evitándose el paso por el mar abierto. Bueno, eso empezó a construirse, pero no se llegó a su fin. Quedó solamente los principios del dragado que hicieron los trabajadores en esos años, y no se concretó. También existía el otro proyecto, era turístico, por lo cual Ferrocarriles del Estado construyó ese hotel para aprovechar las bellezas escénicas, principalmente el glaciar de la Laguna San Rafael, para poder explotarlo turísticamente, traer gente que permanezcan y aprovechen la belleza escénica del local. El hotel permaneció así por muchos años, desde su construcción hasta el año en que fue incendiado. Por descuido se quemó y no hubo forma de recuperar nada. Solamente hasta hoy día vemos los pilares y las bases que eran de cemento solamente. La única gente que llegaba a ver a la Laguna San Rafael, ¿quién eran? La gente que venía de Puerto Montt o que subía en Puerto Montt para ver la laguna y se iba, por lo tanto no alojaban ahí, ¿ya? No había cómo llegar ahí, porque si no era por mar o por avión, no se lograba. Entonces era muy difícil promocionar desde la región un atractivo que no tenía las condiciones de acceso para nosotros. A nosotros nos trasladaron a la localidad La Junta,
el año 85 y en ese año está recién empezando a funcionar el Parque Nacional Queulat. Ahí nos tocó hacer algunas prospecciones, trazar algunos senderos que hoy día son utilizados por la gente común y corriente, pero todo fue a base de machetes con los guardaparques en terreno mismo. Fue una de las grandes, o sea, una satisfacción haber sido uno de los primeros que abrimos senda en ese lugar tan, o sea, tan atractivo hoy día para el turista en general. Hicieron unos atisbos de poder hacer una pasarela de madera a través de bloques largos de madera para ponerla de lado a lado. También fue como algo frustrado en algunos momentos, porque incluso se quedó ahí un pilote de cemento que se hizo, que iba a ser la base para transportar de ahí hacia el otro sector del río Queulat. Nosotros, una vez que trazamos los senderos, después de mucho bregar, después parte de la operación RADI, que fue la segunda oportunidad, porque primero estuvieron específicamente trabajando en el asunto de la pasarela, que no se llegó a concretar, y el segundo paso, en otra oportunidad, fue la operación RADI también específicamente para mejorar los senderos que se habían trazado, principalmente en el ventisquero colgante sobre la morrena que lleva a un mirador. Ahí trabajó la operación RADI. Bueno, la carretera austral fue un paso bastante grande para la conectividad principalmente de los sectores y eso trajo consigo también que el turista y las empresas turísticas también aprovecharan este logro para explotar turísticamente principalmente el Queulat, el lago Las Torres, y Mañiguales también, que quedan en la misma, o sea, están conectados a la carretera austral. No, como el año 92, más o menos, nosotros hicimos la casa y de ahí de a poco comenzamos a armar este lugar. Y de ahí, con los montañistas que nos empezamos a conocer y empezamos a desarrollar un proyecto turístico y después nos fuimos dando a conocer un poco más, ya hicimos contacto con algunas agencias. Y así dándonos a conocer por medio de la misma gente que viene al lugar, de ahí en algunos libros que hemos estado saliendo también, el Only Planet, que es un libro bastante conocido. Pero en esos años nosotros no vivíamos todavía arriba en el San Lorenzo, estábamos sí, conocíamos este lugar, pero vivíamos como a una hora más hacia acá abajo, con el papá de Luis, de mi marido, con mi suegro. Y en una oportunidad bajaron unos montañistas italianos, creo que en el año 90 puede haber sido. Y esos fueron como las primeras personas que yo conocí de montaña y extranjeros, así de tener contacto con ellos. Y conversando y pudiendo conocer un poco cómo se movía la gente de montaña con sus equipos, y porque también ellos vinieron a pedir ayuda para transporte de caballo porque querían sacar su carga de adentro de Agostini. Entonces hablaron con mi marido y él, creo que esa vez fue su primera experiencia de traslado de carga de pilchero con este grupo de italianos. Después se comenzó a trabajar en el sector con la Junta de Vecinos y las autoridades en Cochrane, el alcalde, para la construcción de camino. En esos años no había camino por acá desde Cochrane al sector.
había solo hasta el lugar cerca de Laguna Esmeralda. Por ahí era muy poquito. Entonces la Junta de Vecinos con toda la gente empezaron a hacer esta senda. Primero una senda, después ya se juntaban recursos, se compraba petróleo con las ayudas de máquinas, la municipalidad, todo eso, se empezó a abrir este camino. Hoy día ya hay un camino público que va hacia el lago Brown, muy bueno, muy lindo. Entonces la gente se empezó a informar después allá y empezaron a entrar por Cochrane, por el camino. Y hoy día vienen todos por Cochrane. Había ya muchas cosas pasando y hay una afluencia de montañistas grande porque es un lugar bastante accesible ahora. Fuera de la zona de mal tiempo eterno que es la costa, y en muy pocos años se convirtió en un destino importante del montañismo, ¿ya? Medio peligroso también, hay que tener cuidado. Ese lugar es valioso, mucho que hacer. Algo somos responsables también porque promocionamos también el lugar, hicimos la ascensión de San Lorenzo años atrás. La Silvia Metzel tiene responsable con sus libros. El libro de la Silvia Metzel es como la Biblia del montañismo regional. Detrás de los montañistas viene el turismo. A la Silvia no le gusta eso, pero es. Y claro, los culpables somos nosotros, los montañistas. Esta es una postal. Luis, Silvia Messeltin y el papá de Luis. Abajo, en el valle de la casa de nosotros, de invierno más abajo. Cruzaban por allá antes con carretas porque no había camino. El camino estaba por el valle abajo, por la costa del río. Pero también hemos compartido dolores de accidente, de muerte. También. Y esos igual son fuertes. Porque son personas. Claro. Claro. Y más cuando tú lo has conocido, a lo mejor por poco tiempo, por poco rato, o por hora. Y se han ido a la montaña y después te dice, murieron. Están muertos, también al final tú te ves involucrado con los que quedan, con el dolor, y lo tienes que compartir con ellos, porque esos chicos llegan y a alguien tal vez quieren abrazar. Y de hecho lo hemos hecho y hemos llorado juntos, porque claro, son momentos emocionales muy fuertes. Y el apoyo somos nosotros que estamos ahí, que los llevamos, que los atendimos. Y después tenemos que recibir también para enfrentar las situaciones. Yo llegué el año 1969 a Tortel cuando no había nada. No había pasarelas, no había camino, no había luz, no había teléfono, nada de comunicación. No habían casas tampoco en Tortel. No existían las casas. Las únicas casas que existían eran las casas donde estaban los funcionarios de la Armada. Y algunas casitas de algunos pobladores que todavía están, que son unas casitas dos que hay acá, otras que hay por el rincón, que ya las han desarmado todas, queda una nomás. Y eso era todo lo que había, pues no había más. No había nada, pues aquí era todo verde. Lo único que había, que me acuerdo bien, a los 7 años que tenía, cuando llegamos al frente, al otro lado, que no hay nada. Ahí los llevaron a un campamento. Y acá al frente, lo que era la Capitanía de Puerto, estaba rodeado de castillos de ciprés. Eso me tengo muy, muy bien grabado en mi mente de que yo vi eso y como para mí esa es la imagen como conocí Tortel, lleno de castillos de ciprés, porque Tortel siempre ha sido explotado, la mano de obra o sustento de la comunidad siempre fue el ciprés y es hasta la fecha. Yo llegué a Tortel, conocí el Báquer
me quedé impresionado y de todas maneras tenía claro los valores que habían ahí. Me di cuenta como profesionalmente es que hicimos un trabajo de planificación microrregional en Tortel. Entonces tú para eso tienes que ver de qué va a vivir la gente en el futuro. Y una de las posibilidades concretas era el turismo. Y la analizamos, la propusimos, nos dimos cuenta que Tortel era un lugar importantísimo dentro del país, al estar en la desembocadura del principal río de Chile y entre ambos campos de hielo y frente al Golfo de Pena, o sea, un lugar que tiene es estratégico, digamos, ¿ya? Nos dimos cuenta además del valor que tiene Caleta Tortel y que tiene la naturaleza ahí, que es tremenda. Y su gente también, por supuesto, tenemos bien amigos con la gente. Bueno, Tortel es un lugar que no nace para el turismo, quizás como otros lugares, incluso como en Argentina, donde hay lugares que se han creado para el turismo. Tortel es, como siempre yo digo, como un lugar todavía auténtico. De hecho, la gente que vive acá todavía sigue siendo la misma gente que lo habitó desde un comienzo por razones de vida, por trabajo, qué sé yo. No es un lugar hecho para el turismo. Entonces, cuando recién empezó el turismo, como que los turistas eran unas visitas así como súper apreciadas. Entonces yo creo que había un tema de hospitalidad como innata, de que a lo mejor tú no te dedicabas al turismo, pero ver a alguien de afuera como que era algo entretenido y lo invitaba a tomarse un mate. Y en general todos teníamos más tiempo porque había menos turistas, entonces uno tenía la posibilidad de hacerlo como algo mucho más personalizado, la visita de un turista. Estoy dentro de las primeras operadoras turísticas porque hay una que es primero, que la voy a nombrar, que es la señora Luisa Escobar. Ella fue una de las primeras mujeres que empezó con el turismo en Tortel. Y después yo trabajé para ella. Yo era la que hacía las camas, hacía el aseo en su casa, en su negocio. Y tengo muy buena referencia de ella porque ella me enseñó muchas cosas a mí y eso yo estoy muy agradecida de eso porque a uno le sirve todo lo que otra persona, el conocimiento de otra persona le sirve a uno. Entonces me sirvió mucho y después conversando con ella le digo, señora Luisa, ¿sabe qué? Yo voy a emprender mi propio negocio, que es lo mismo que usted tiene. Y me dijo, qué bueno que usted emprendió, porque bueno que le sirvió lo que yo le entregué. Y yo le dije mucho, porque así uno aprende y emprendí mi negocio. Y así pasa con todo, porque al final uno busca una persona, trabaja con uno y esa persona aprende de uno y después emprende su propio negocio y lamentablemente se queda sin esa trabajadora. Pero por un lado es bueno, porque así la gente va haciendo su propio negocio, va aprendiendo y hoy día prestan un buen servicio también. Así que yo de eso estoy muy agradecida de la señora Luisa que me enseñó muchas cosas y gracias a ella hoy día tengo mi negocio también. Para llegar a Tortel necesitaba ir una embarcación, no había ninguna otra opción porque no había camino. Entonces yo de hecho la primera vez que vine no había camino y ya, por ejemplo, cuando me vine los primeros años tampoco había camino, pero ya uno veía a los turistas circulando. Entonces tenía que accederse por el río Báquer, por lo tanto necesitabas una embarcación y cuando no podías utilizar la subvencionada, la gente que venía a visitar Tortel tenía que arrendar una embarcación. Así que el tema de la navegación, eso siempre fue algo intrínseco a Tortel. Y los hospedajes porque era una necesidad que alguien se alojara en algún lado en el fondo. Hasta Puerto Vagabundo, ahí llegaron los primeros buses y ahí bajaban, había una lancha subvencionada por el Estado que todavía existe, bajaban los pasajeros en la lancha para abajo hasta Tortel y ahí después volvían de vuelta por la misma lancha hasta Río Vagabundo y tomaban el bus hacia Cochrane, al lugar que ellos se dirigían. Pues así empezó el turismo en Tortel. Yo en esa época no tenía idea de lo que era turismo, porque uno no sabe, pues uno no tiene por qué saberlo todo, ¿cierto? Entonces llegó, mi padre trabajaba, tenía una lancha que se llamaba Padre Antonio Ronchi, y en ese momento llegaba la operación Rally. En esa época fueron los primeros pasajeros que empezaron a llegar.
Entonces mi papá los llevaba de aquí al Ventisquero Mall y del Ventisquero Mall los trasladaba acá y los llevaba por el río Báquer para arriba. Y en un momento mi papá estaba muy enfermo y me pidió a mí que lo acompañara a hacer ese trabajo porque él tiene, como tiene artrosis en sus huesos y todo. Así que fuimos nosotros con Rubén, con mi pareja, a acompañar a mi papá al río Báquer a dejar estos jóvenes, estos turistas, como en ese tiempo eran como turistas para nosotros. Y como ONG había descubierto ya la posibilidad del Consejo de Monumentos Nacionales en las zonas típicas y pintorescas. Recurrimos al Consejo de Monumentos Nacionales con la suerte que ahí había dos personas súper inteligentes en eso, que era Ángel Cabeza, que es un tipo brillante, y Christian Matzner, que era el arquitecto a cargo, y que entendieron muy bien el tema, fueron para allá y conversaron con el Consejo Municipal y quedaron todos convencidos de la utilidad de esto, porque habían dudas, evidentemente. El Ángel Cabeza le dijo: uy, ustedes no saben lo que tienen acá, esto es un diamante sin pulir, ¿ya? Y cuando tú estás todos los días metido ahí en el pueblo, no te das cuenta de lo que tienes si estás metido dentro del bosque por no ver los árboles. Y nos pasa todos los días con otras cosas en la región también. El 2001 fue la declaración de zona típica. De hecho, yo hice la declaración. ¿Sí? Sí, o sea, yo porque estaba haciendo mi tesis de magíster y hice todo como el documento histórico y lo aprovechamos para hacer la declaración, que fue una gestión que se hizo en ese momento. Y el 2001, si no me equivoco, fue la declaratoria. Zona típica involucra como varias cosas, no es como solamente lo construido. En el caso de Tortel se consideró como el medio ambiente. ¿En qué sentido? Como en la relación que había entre una cultura, un elemento construido, en este caso que era principalmente las pasarelas, y también la naturaleza que convivía con esta cultura y esta representación, digamos, construida que eran las pasarelas. Pero las acciones principales fueron la capacitación de la comunidad para enfrentar la llegada del camino, porque venía el camino para allá, lo cual iba a significar una tremenda cantidad de gente que iba a estar entrando. Junto con esa tremenda cantidad de gente, un montón de basura, más alcantarillado, cambio de valores culturales, ganas de poner hoteles en medio, un montón de impacto, en lo cual hicimos un trabajo con la comunidad dejándoles en claro eso, pues ahí iba a estar una cartilla de amenaza a Tortel. Y entre la amenaza aparecía hasta los proyectos hidroeléctricos, y se aparecen. Cerro Castelló fue parecido a Tortel, fue nuestro primer proyecto de turismo sustentable comunitario que hicimos en la región con el Fondo de América, y es porque veíamos que iba el pavimento para allá y que iba Cerro Castillo iba a quedar súper accesible y que habían grandes valores igual que en Tortel y cerquita de Coyhaique. Entonces decidimos ir a hacer este proyecto allá, proyecto que muy parecido al de Tortel y que fue anterior a de Tortel, en prevenir la llegada de toda esta cantidad de gente y de sacarle partido. Ojo, aquí tienen que arreglar un poco su pueblo. Don Horacio Fuentealba fue un líder importante en eso y él fue el primero en poner en su cuestión de lata, le puso unas tapas encima para que se viera más presentable. Se dieron cuenta que había que preocuparse de la plaza, por ejemplo, y llegamos al encuentro costumbrista, ¿ya? El primer encuentro costumbrista fue como en el 97, 98, por ahí, ¿ya?
Los de Cochrane dicen que son los primeros encuentros costumbristas Aysén. Es posible. Ellos pueden haber sido un año antes o como la misma época. Ahora, lo nuestro no fue una copia a lo de Cochrane, fue casualidad en realidad que... Y el de Cochrane es un encuentro costumbrista súper bueno. Hacemos el primer encuentro costumbrista y llegaron como 100 personas de Coyhaique, que ya fue sorpresivo. Chuta, aquí está la papa, ¿ya? Segundo encuentro, como 300 personas. Tercer encuentro, 5.000 personas. Los carabineros con helicóptero controlando porque estaba la cagada, porque estaba todo bloqueado el tráfico, fue un desastre. Entonces, ojo, aquí hay que preocuparse. O sea, ahí tú ves que, claro, la cuestión es, hay que tener cuidado también. Y tú ves que la llegada al pavimento era efectivo, que estaban súper cerca, son 100 kilómetros para allá nomás, y no cuesta nada ir a Cerro Castillo. Está llegando mucho turista, es demasiado, porque nosotros no estamos preparados como tendría que ser para recibir al pasajero. Llega mucha gente por la carretera austral, ahora está llegando mucha gente por el ferry, que era algo que no existía antes y ahora sí existe, que cada semana trae 115 pasajeros, y ya Tortel tiene una carga de pasajeros de antes por la carretera, entonces queda mucha gente sin un servicio, sin alojamiento. A no ir a la montaña así con 50, 60 personas, que yo ahí encuentro que no hay ninguna comunicación, no hay ninguna relación. Al final tú conversas con la persona que tienes al lado, que es conocido, y el resto ni lo conoce. Yo creo que la montaña es para comunicarse. La montaña es para ir a conversar. Hay tantas cosas, así como delante conversamos ahí de otros temas, en un grupo, con los grupos grandes, no sé si tiene sentido de ir a la montaña. Los primeros registros que yo hice en los años 85, 86, más o menos, de ahí para adelante, habían ingresado a la región pasajeros, no turistas, 35.000. La región no ha crecido mucho más, en esos tiempos también eran más o menos 90.000. Y llegamos hoy día, en el último del año 18 creo que tenemos, han ingresado a la región 540.000, de los cuales nosotros calculamos que a lo menos la mitad de eso son turistas, o sea, 290. ¿Por qué? Porque todavía estamos entre los 100.000 habitantes, o sea, cada habitante de esta región debiera por lo menos casi salir 3 veces para llegar a esa cifra. El turismo al final ha producido cosas negativas en la región también, pues, de gente que se apropia las entradas de los lugares y no dejan entrar a los otros. Los montañistas sufrimos con esa cuestión porque no nos dejan pasar, no es muy entretenido. Y empiezan a pasar hartas cosas que para bien y para mal. De hecho, tú antes acampabas en cualquier lado, la gente súper amistosa, y ahora todos te tratan de sacar plata. En Cochrane hay varios lugares que son atractivos. Depende de cómo nosotros los cuidemos, depende de cómo nosotros hagamos ese ofrecimiento, de cómo nosotros nos relacionemos entre todos los que tenemos atractivos turísticos, en la comunicación que haya entre los prestadores de servicio. Y eso en Cochrane hoy día se está dando mucho más. Hoy día hay mucha juventud que se está involucrando para ser guías, se están perfeccionando para ser guías, se están educando para ser guías, están buscando, encuentro que están siendo bien responsables. Entonces hay una agrupación de guías a la cual yo también integro, y eso es bueno porque he visto que los jóvenes hoy día tienen bastante interés y pueden trabajar en muchos atractivos turísticos con la gente, con el respeto también que se tiene que tener por los lugareños, por los que viven en los campos, y tiene que darse esa armonía de trabajar juntos. La comunidad manejará el turismo
y no las empresas de turismo. Y la tendencia es hacia empresas de turismo de fuera, globales, que quieren poner el hotel en Tortel y en Castillo y no sé dónde más, pues San Rafael. Yo creo que un símbolo de eso es lo que quiere hacer Longueira, pues, ¿ya? De turismo industrial, ¿ya? Lo otro día lo mencioné, de repente los operadores no entienden muy bien la diferencia entre uno y otro tipo de turismo, piensan que todo es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo un turismo de crucero en que baja la avalancha de 1000 personas y claro, son positivos en algunos aspectos y negativos en otros, versus un turismo especializado en que son 4 o 5 personas que van al lugar y disfrutan de la pristinidad, bastante diferente. Algún día espero que estemos bien organizados, que seamos un ejemplo para el resto del país con el tema turístico, que yo creo que va a ser difícil, es una tremenda, como le dijera, desafío que nosotros tenemos. O espero yo, mi desafío es personal, espero yo tener un buen servicio un par de años más y quedar satisfecha conmigo misma y que el pasajero también quede satisfecho con mi servicio, porque eso es lo que uno espera, de que todos quedemos conformes, todos quedemos contentos. Hoy día tal vez yo no estoy conforme, no con mi servicio, estoy conforme con lo que tengo, con lo que he logrado con mi esfuerzo. Pero falta mucho alrededor de este pueblo. Falta la limpieza que no existe. Hay mucha basura. En este caso, en el tema ambiental falta mucho. Se habla mucho del medio ambiente, pero aquí no se hace nada. Aquí falta alguien que venga del medio ambiente, que realmente le guste hacer su trabajo, que trabaje y lo haga. Porque no es lo mismo hablar que hacerlo. ¿Por qué no hemos avanzado más? Porque naturalmente que nuestros prestadores no son prestadores con muchos recursos, entonces necesitan todavía del aporte estatal. Y el aporte estatal no es solo el gobierno regional, sino también los sectores. Los sectores no tienen plata, la mayoría. Entonces tienen que pedirle al gobierno regional, que también tiene otras prioridades. No lo puede meter toda la plata del puro turismo. Entonces obviamente hay que ver cómo lo vamos haciendo, pero yo diría que en la medida que también seamos más sustentables, vamos a cuidar más los parques, se van a mejorar los parques. Los miradores ya están apareciendo, ¿cierto? Se está pavimentando la carretera. ¿Y qué es lo que falta? Mejorar las ciudades, los accesos. Yo creo que el rol del Estado debería ser más regulador, más presente, más planificador, buscando soluciones cuando hay problemas, previniendo, nunca previenen, jamás mente. Porque se han quedado en la pura promoción nomás, pero el turismo no consiste en pura promoción, hay que organizarse. Aquí hay actores que tienen que venir del Estado y esos son los que tienen que, para que conservemos este borde costero protegido, ¿cierto? Nosotros felizmente lo logramos, porque nos dimos cuenta a tiempo que en otros lados no se hizo a tiempo y quedó la media escoba, tienen todo contaminado, todo explotado y nosotros no queremos eso, queremos que si se explota, por ejemplo, la pesca, que sea una pesca artesanal, pero que sea limitada, que sea un servicio a la comunidad, ¿cierto? Y para el pasajero, que el pasajero se dé cuenta de que sí estamos bien trabajando en esto y yo creo que vamos a tener mucho más turistas en esta comuna si nosotros manejamos todas estas cosas bien. Y estar conectado y con la naturaleza, y cuando uno está solo arriba y ve en un cerro y va caminando y ve tanta cosa, tanta naturaleza y da mucho, y uno se pone a pensar, yo creo que no. Así que lo recomiendo. Quien quiera venir a la montaña, que se dé su tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde.